Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy toca comentar un nuevo escándalo más de este gobierno social comunista que tenemos en España. Mira que yo ya hace tiempo, el mes pasado, ¿no? En febrero, ya me dije que no iba a volver a comentar nunca más encuestas del CIS en este canal, a pesar de que sí que es cierto que los vídeos, ¿no?, comentando encuestas, pues suelen ser vídeos con bastante buena recepción, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la gran diferencia entre el CIS y el resto de encuestas electorales es que el CIS se hace con dinero público. Es decir, que la encuesta que vamos a comentar ahora nos ha costado 300.000 euros, un dinero que, por ejemplo, se podía haber destinado a material sanitario, y en vez de eso se dedica a hacer estas encuestas de mierda, porque, lo dicho, es la gran diferencia con las empresas demoscópicas privadas, que ellas mismas se gastan su propio dinero o reciben financiación de publicidad y demás. Aquí no, el CIS recibe financiación de los impuestos de todos los españoles. Y bueno, pues en el día de ayer salió la nueva encuesta del CIS y claro, como tenemos decenas de miles de infectados y miles de muertos, que por supuesto esto seguirá subiendo estos próximos días y estas próximas semanas, pues ha tenido que salir el chef Tezanos, el chef Tezanos para salvarle el culo a su amo, para salvarle el culo a Pedro Sánchez. Ya lo estaréis viendo aquí en el Leptomanía. Acaba de publicarse la encuesta del CIS de marzo, trabajo de campo anterior a la crisis del COVID, que es que esto es la hostia. O sea, una encuesta que se publica el día 25 de marzo y que ya está desfasada, señores. El día que se ha publicado está desfasada porque el trabajo de campo se hizo entre el 1 de marzo y el 13 de marzo. El estado de alarma, como sabéis, se crea el pasado sábado 14 de marzo. Por lo tanto, es una encuesta desfasada. Es decir, es una encuesta que sale o que se publica cuando ya no tiene absolutamente nada que ver, cuando se publica después de todo el escándalo del coronavirus, cuando hemos sabido además que el Ministerio de Sanidad ya sabía que los casos se habían descontrolado la última semana de febrero y mucho antes, pues desde que haya estallado la nefasta gestión del gobierno de España. Por lo tanto, hombre, pues sí que es cierto que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, dice que el Partido Socialista mantendría la ventaja sobre el Partido Popular, que Vox superaría a Podemos y, bueno, que van a hacer una extrapolación de escaños que ahora vamos a comentar. Pero bueno, si vemos el porcentaje de votos, que es tremendo. Según el CIS, el Partido Socialista tenía casi el 32% de voto entre el 1 y el 13 de marzo, que es cuando se realiza el trabajo de campo, y luego queda muy lejos el Partido Popular. Vox sigue siendo tercera fuerza política, Unidas Podemos y Ciudadanos. Pero vamos, respecto a las pasadas elecciones del 10 de noviembre, cuidado, manos arriba, baja el Partido Popular, baja Vox, baja Ciudadanos y cuidado, manos arriba, sube el Partido Socialista y sube Unidas Podemos. Hay que decir que esta encuesta del CIS era un poco, o iba destinada pues para analizar, por así decirlo, las primeras semanas del gobierno de España. Pero claro, hay que recordar que las primeras semanas del gobierno de España el paro siguió subiendo a mansalva. Hemos tenido un Pedro Sánchez que decía que nunca iba a pactar con independentistas, que sustenta el gobierno con los independentistas. Hemos visto un Pedro Sánchez que pacta o que consigue la investidura en parte gracias a la abstención de los etarras de Bildu. Un Pedro Sánchez que dijo que nunca dormiría tranquilo con ministros podemitas y hace vicepresidente al Chepas Pablo Iglesias. El escándalo Delcy Rodríguez Ábalos, que todavía no sabemos lo que contenían las 40 maletas de ese avión procedente de Venezuela, aunque obviamente era oro venezolano, dinero expropiado a los venezolanos, etcétera, etcétera. Por tanto, antes de que haya estallado la crisis del coronavirus, evidentemente este gobierno salía a escándalo por día. No olvidemos tampoco cómo Dolores Delgado se convierte en fiscal general del Estado para romper la separación de poderes, para romper la independencia del Poder Judicial, que además hace unos días se ha publicado en un Real Decreto la posibilidad de hacer indultos. Ya es lo que nos faltaba, que en plena pandemia de coronavirus encima se indulta a los golpistas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que este gobierno chavista, este gobierno social comunista y quiere implementar una dictadura chavista, una dictadura castrista y comunista en España, pues sí que es cierto que salía a escándalo por día este gobierno. Y aún así el CIS, del 1 al 13 de marzo, nos refleja estos datos, que además si conseguimos o si observamos la extrapolación de escaños, vemos como la izquierda, las tres izquierdas sumarían mayoría absoluta, por lo tanto crecerían notablemente en escaños porque no necesitarían a ninguna fuerza nacionalista, mientras que por el bloque de la derecha, pues en este caso se quedaría muy lejos, apenas 140 escaños, es decir, menos diputados que tienen actualmente. Luego también el bloque del resto, pues sí que es cierto que caería notablemente Esquerra, Junts per Catalunya, bueno, en definitiva, bueno,
caería todo notablemente, aunque ahora estoy viendo que al partido regionalista cántabro no le dan ningún escaño, y es algo que no se lo cree absolutamente nadie. Pero bueno, pues esta es la extrapolación de escaños que hace Electomanía conforme al, bueno, pues en este caso a los resultados que nos muestra el CIS de Tezanos, que ya sabemos que no es más que una prevaricación. Es decir, esta encuesta es una prevaricación, esta encuesta es una malversación de fondos públicos, porque estamos hablando de que este señor se ha gastado 300.000 euros que sale del erario público para hacer una encuesta que además es mentira, que además falsea, que además manipula, primero porque se realiza un trabajo de campo antes de que haya estallado la crisis del coronavirus. Por ejemplo, el CIS de abril evidentemente va a inflar a la izquierda, porque al fin y al cabo el CIS se encarga siempre de inflar al partido de gobierno de turno, pero sí que es cierto que en el CIS del mes de abril, que por supuesto no va a ser realista, por supuesto no va a contar la verdad, habrá que estar atentos a Electomanía y a otras empresas demoscópicas privadas en las encuestas que realizan en el mes de abril, porque ahí sí que nos van a poder un poco contar cómo va la evolución del voto. Por ejemplo, analizamos hace unos días una encuesta en la que el Partido Popular ganaba las elecciones, hace también un par de semanas Vox por encima notablemente de los 60 escaños, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, sí que es cierto que van a ser muy interesantes las encuestas que hagan las empresas demoscópicas en el mes de abril, porque ahí realmente se va a ver pues un poco como el gobierno de España, obviamente, ante la nefasta gestión con el caso del coronavirus, pues evidentemente le pasa factura. Obviamente eso el CIS no lo va a mostrar, es decir, el próximo mes en abril, el CIS, cuando tengamos 5.000 muertos por culpa del coronavirus, se hayan enfermado 60.000 personas, estén contagiadas, pues por supuesto, hombre, el Partido Socialista estará en el 40% de intención de voto. Vamos, es que evidentemente son los salvadores de España, ¿no? Por lo tanto, esta encuesta evidentemente es falsa, es mentira, es manipulada, no hay que hacerle ni puñetero caso, porque por supuesto esto es algo que no va a ocurrir, y nosotros en lo que tenemos que centrarnos es en seguir dando la batalla con este gobierno. Los medios de comunicación mamporreros del poder van a tratar de modificar el relato, van a tratar de decir que el gobierno no sabía nada cuando han reconocido que no era así, van a tratar de poner a Pedro Sánchez como el salvador de la sociedad española y la culpa de todos son los recortes del Partido Popular, que ya estamos viendo noticias falsas sobre la Comunidad de Madrid. Ya estamos viendo también censura que está viendo los medios de comunicación, por ejemplo a Usía en La Razón o a Sánchez Dragó en El Mundo, medios que ya, como dependen obviamente del grupo A3 Media y al fin y al cabo van a depender de las ayudas que les dé el gobierno. Ya sabéis además que Vox hoy miércoles en el Congreso de los Diputados presenta una propuesta dentro de un poco de, por así decirlo, para reaprobar 15 días más el estado de alarma, que no se dé ni una ayuda pública a los medios de comunicación, porque sí que es cierto que baja en publicidad, que esto nos afecta a todo, también nos afecta a YouTube, menos empresas se publicitan, por todo menos dinero ganamos. Bueno, pues lo mismo ocurre con los medios de comunicación. La diferencia es que los medios de comunicación quieren recibir dinero por parte de los gobiernos, o del gobierno central, cuando ese gobierno se tiene que destinar a material sanitario. Ya está bien la broma, ¿no? El único partido político que está diciendo ni una ayuda a los medios de comunicación es Vox. Bueno, pues ya está habiendo mucha censura en los medios de comunicación a dirigentes críticos contra este gobierno, porque evidentemente necesitan las ayudas y necesitan el dinero de ese gobierno. Por eso no podemos perder la batalla, no podemos ni dar por perdida ni dar por ganada la batalla, y hay que seguir luchando contra este gobierno y hay que seguir luchando contra los mamporreros del poder que van a querer tratar de cambiar el diálogo. La realidad es que nos encontramos en una situación de anomalía por culpa del gobierno de España, y evidentemente el gobierno de España, Partido Socialista, Unidas Podemos, debería de dimitir en bloque en el momento en el que termine esta pandemia sanitaria y convocar elecciones. Y ya os digo yo que en las próximas elecciones, que desde aquí incito y reitero de que todos deberíamos de hacernos apoderados y todos deberíamos estar en los colegios electorales y todos deberíamos estar en el recuento que se hagan en los votos, todos. Es decir, si Vox tuvo 3,5 millones de votantes las pasadas elecciones, pues yo quiero a 3,5 millones de personas en todos los colegios electorales todo el día controlando y comprobando cómo se vota y cómo se hacen los recuentos, que yo creo que, sinceramente, viendo lo que nos jugamos cuando tengamos las próximas elecciones, lo más probable es que cada vez más gente se apunte a eso, que es lo necesario, ¿no? Pero bueno, este gobierno debe de dimitir en bloque inmediatamente cuando termine la pandemia o la crisis sanitaria por culpa del coronavirus, una crisis en la cual nos ha metido este gobierno, y así estamos en España, con unos números sanitarios catastróficos, ¿no? y deplorables. Bueno, pues evidentemente se convocarán nuevas elecciones y ya os garantizo que lo que diga el CIS no va a ocurrir. Por supuesto, el CIS seguirá subiendo encuestas un poco para tratar de orientar el voto y para tratar de manipular a la gente. Los medios de comunicación mamporreros del poder también trataron un poco de salvarle el culo a Pedro Sánchez, porque evidentemente los medios de comunicación mamporreros del poder saben que como este gobierno caiga, que por supuesto va a caer y gobierne un centro derecha o una derecha con medidas económicas liberales y que defiende al sentido común, como representa mayoritariamente Vox, pues se le acabó el chiringuito
chiringuito a los medios de comunicación. Dirás también la broma de que el gobierno, en definitiva, los españoles con sus impuestos, tengan que salvarle el culo a los medios de comunicación. No, perdone usted, si tú no tienes dinero de tu audiencia o no tienes dinero por parte de la publicidad o de las empresas, te jodes, cierras y te vas al puto paro, como le va a pasar a un montón de autónomos en este país porque el gobierno los ha dejado tirados y los ha dejado abandonados. Y mientras el CIS prevarica y malversa 300.000 euros de dinero público para hacer este tipo de encuestas de mierdas, que manipula, que es mentira, que encima falsean los datos para tratar, lo dicho, de orientar el voto, y que la gente está muy contenta con este gobierno del Partido Socialista. O sea, a mí me parece genial, es decir, si los votantes de izquierdas, los poquísimos votantes de izquierdas que van a quedar cuando esta crisis sanitaria termine, me parece genial que se crean esta encuesta, me parece muy bien, pues que sigan publicando este tipo de encuestas, que le den al PSOE una victoria abultadísima, que luego pues más graciosa será la caída. No olvidemos lo que decían el pasado 10 de noviembre, que vamos, prácticamente según el CIS, en noviembre el Partido Socialista iba a ganar con mayoría absoluta, y ya vemos cómo eso no va a ocurrir. Por tanto, yo comento esas encuestas para denunciar la malversación de caudales públicos, la malversación de dinero públicos, por lo único por lo cual lo comento. No lo hago por otra cosa, porque evidentemente ya sabemos que lo que dicen no es verdad, es falso. Lo que sí que va a ser más interesante son las empresas demoscópicas, empresas privadas que realicen sus encuestas pues el próximo mes de abril, porque ahí sí que es cierto que se va a observar un poco pues el sentir de la población ante, bueno, pues ante la culpa, ¿no?, de este gobierno negligente que nos ha metido en esta crisis sanitaria del coronavirus, que ha provocado ya más de 3.000 muertos hoy miércoles 25 de marzo. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, ya sabéis que os el vídeo, podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario, descripción del vídeo aquí abajo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, y ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.